Bueno, arrancamos con la clase de hoy. ¿Cuántos tenemos alumnos? Ahora sí. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Vamos a estar viendo el siguiente tema muy relacionado con maniobras orbitales, que es el tema de rendezvous y acopio orbital. Rendezvous también lo van a ver como maniobras de acercamiento. La realidad es que la palabra más usual es rendezvous, palabra de francés que significa encuentro. Y lo que vamos a estar viendo esta clase es el procedimiento para plantear el acercamiento en órbitas circulares. Esto simplemente es una limitación por el tipo de análisis que voy a hacer, pero con un poquito más de retrabajo se puede hacer para órbitas elípticas también. Lo que sí es importante es que son coplanares. Siempre el rendezvous, a ver, ¿se puede hacer en órbitas no coplanares? Sí, pero sería agregarle un nivel más de complejidad a una maniobra que ya de por sí es compleja. Vamos a ver que en la práctica son dos cuentas. La verdad es que es una de las maniobras más sencillas que tenemos, pero en la realidad tiene sus complejidades. Y por eso es que al final vamos a ver algunos ejemplos de aplicación en casos reales que se han dado o tenemos hoy en día. Así que bueno, primero que nada, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, todo lo que son maniobras, son técnicas que nos responden a cómo llegar a la órbita que uno quiere. Ahora, el tema es que cuando uno va a una órbita, no es lo mismo cuándo llega a la órbita. Porque si uno llega a la misma órbita con media hora de diferencia, vas a estar a un cierto ángulo de un satélite del otro. Por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un dibujito acá en el pizarrón para ejemplificarlo. Supongamos que uno tiene vamos a sumar tres casos diferentes donde en todos partimos de la misma órbita inicial. Pero en cada uno de los casos vamos a partir en un momento diferente. Acá, en cada una de estas órbitas, nosotros tenemos un satélite que orbita, al medio vamos a tener a la Tierra, y queremos llegar a otra órbita. ¿Qué pasa? Si nosotros... A ver, estoy pensando cómo plantearlo bien. Vamos a hacerlo mejor, así no me vuelvo loca haciendo los más grandes. Entonces, de vuelta, satélite de esta manera. No es lo que habíamos visto con las órbitas de Hogan. Entonces habíamos visto que partimos de una de las dos órbitas y hacemos una transferencia de forma tangencial de un punto a otro. Entonces, este va a ser nuestro punto inicial y vamos a terminar en este punto final. Pero bueno, yo esta forma la hago simplemente porque es fácil de dibujar. Pero tranquilamente uno podría esperar un poquito en esa órbita y salir cuando uno está acá. Supongamos que la Tierra acá está fija, en el sentido de que, a ver, la Tierra tiene su eje su eje de giro, pero supongamos que, a ver, estas órbitas se mantienen en el tiempo sin ningún tipo de perturbación, ¿no? A ver, uno sale de acá, pero uno podría esperar un cuarto de vuelta y salir desde acá. Y ahora, tu trayectoria se vería así. Es exactamente la misma trayectoria, simplemente un cuarto de vuelta después. Y llegamos a este otro punto. Pero tengo una pregunta. ¿Sí? ¿No tendría que ser para el otro lado? Porque, o las flechitas esas dicen... No, tenés razón, sí. Lo estaba haciendo también. Entonces vamos a hacer una cosa. Cambiar la flecha. Sí, más fácil. No, tenés razón, buena observación.
ahí tenemos así, y acá hacemos el cambio de esta manera. Y por último, con el mismo concepto, podríamos esperar media vuelta más respecto a ese caso y salir desde acá arriba. Y ahora llegamos al punto de acá abajo. Bueno, ahora lo hice bien, pero lo voy a hacer al revés para que quede consistente. Voy a ponerle la flecha de giro a este, así nos queda consistente los tres gráficos. Vamos a hacerlo anterior y vamos a hacer el giro de esta manera. Entonces acá en nuestro punto 1 y acá en nuestro punto 2. ¿Qué pasa? Fíjense que si nosotros hacemos estas tres maniobras de forma consecutiva, lo que vamos a estar teniendo es, en un caso, voy a buscar una un poquito más larga para poder escribir mejor. En un caso, este es donde queda nuestro satélite. Ahora, en el segundo caso, que esperamos un cuarto de vuelta, este satélite se desplazó. Entonces, mientras que nosotros esperábamos para hacer este paso, el satélite se movió. Pero en esta órbita más grande, el satélite va moviendo. Entonces, no es que se desplazó hasta acá, no es que hizo un cuarto de vuelta, sino que ahora está, por ejemplo, por acá. Este fue nuestro satélite A, ya me movió. Y ahora tenemos acá un satélite B. Entonces, fíjense, que lo que les quiero mostrar yo con esto es que el momento en el que uno hace el cambio importa, e importa también entre qué órbitas se está haciendo. Entonces, este es el caso 3 que vamos a ver en Rendezvous, que es el caso en el que queremos insertar un satélite en una órbita diferente en un lugar específico. Esto se usa muchísimo para constelaciones de satélites. Supongamos que acá queremos hacer una constelación, por ejemplo, como Starlink, que es la constelación de satélites de comunicaciones de SpaceX, o Satellogic, o cualquier otra constelación, GPS, por ejemplo, vamos a tener que pensar de qué manera los insertamos en su órbita final para que queden uno atrás de otro. De hecho, esto es algo que se tuvo que tener en cuenta con SAOCOM 1B, no podía pasar por debajo de SAOCOM 1A para no recibir toda la radiación que estaba emitiendo el satélite que ya estaba activo. Recuerden, SAOCOM 1B se lanzó 2 años después que SAOCOM 1A. Entonces, esto había que tenerlo en cuenta. Así que bueno, una introducción muy rápida a lo que es Rendezvous. Entonces, Rendezvous es una maniobra que nos permite responder cuándo hacemos el cambio de órbita, no solamente cómo. El cómo es la Hohmann, es todo esto que vimos antes. Pero esto vamos a responder cuándo. Vamos a ver en dos aplicaciones, como decía. Una es, por ejemplo, constelaciones, donde uno quiere llevar un satélite a un punto en una órbita. Y si se lo ponen a pensar, es exactamente lo mismo que juntar los satélites. Porque si uno quiere juntar dos satélites, que es el segundo caso, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional con un satélite de carga o con una cápsula tripulada, no es otra cosa que estamos llevando nuestro satélite a un punto en la órbita. Ese punto en la órbita resulta que hay otro satélite, pero es el mismo caso. Y después tenemos básicamente un planteo de cómo se hace esto. Vamos a tener un punto o coordenada de referencia, que es nuestro objetivo. Esto es importante porque lo voy a estar hablando durante la clase. El que se queda fijo, nuestro punto objetivo o nuestra nave objetivo, es el objetivo. Y por otro lado, el que realiza las maniobras, ya sea el satélite que está queriendo ser posicionado en una constelación o el satélite que quiere acoplarse a un satélite existente o a una sonda existente, o lo que sea, se le llama satélite interceptor. El interceptor es el que va a hacer las maniobras. El objetivo se queda tranquilito esperando a que llegue el otro satélite. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, igual seguimos. Una cosa, van a ver que todos los índices del objetivo es por target en inglés. Esto lo hago para ser consistente con los libros y cuando ustedes vayan a los libros tengan las manos en calcular.
Bueno, como les decía, tenemos tres casos. Este es el tercer caso que vamos a plantear en el pizarrón, pero es el más visual, por eso planteé este. Y tenemos dos casos en donde los satélites están en la misma órbita. Es decir, son dos satélites que están en la misma órbita, pero en posiciones diferentes. Por ejemplo, no sé, a 30 grados de diferencia, a 180 grados de diferencia, pero están en la misma órbita. Y lo único que quieren hacer es encontrarse. Por supuesto, como se podrán imaginar, si están en la misma órbita, sus periodos son iguales. Entonces nunca se encontrarían a menos que uno cambie la órbita de alguna manera para modificar ese movimiento y que eventualmente se encuentren. Entonces, tenemos caso 1, el interceptor, recordemos el interceptor es el que hace las maniobras, el interceptor en la misma órbita y rezagado, es decir, detrás del objetivo, también se le llama trailing en inglés. Y después tenemos interceptor en la misma órbita y adelantado, es decir, está por delante, en el sentido del movimiento, está por delante del objetivo. También se le llama leading, porque leading está en el liderazgo. Y por último tenemos que el interceptor está en otra órbita. ¿Qué es esto? Es decir, nosotros queremos llegar a otra órbita y empezamos en una diferente. Pero coplanares. Si no son coplanares, uno lo que supondría es que primero vamos a hacer el cambio de plano, vamos a colocarnos en ese otro plano y después hacemos el perpetuo. Y acá tenemos, por ejemplo, un caso para arrancar de el interceptor rezagado. ¿Sí, no? Sí, rezagado. Fíjense que están las direcciones de movimiento con las flechitas. Así que bueno, vamos a empezar. Me olvidé que tenía primero que contarles que es el phasing. Para hacer todo esto, como les decía, uno tiene que pensar que si uno mantiene el satélite en la misma órbita de la que estaba, nunca se van a encontrar. Porque si tenemos un satélite en la misma órbita que otro, van a tener siempre la misma velocidad angular. Entonces, no hay forma de que se acerquen. ¿Qué es lo que se usa? Una órbita de phasing. Y las maniobras de phasing son aquellas que nos permiten ajustar la posición del satélite interceptor de forma tal que lleguemos al objetivo, al satélite objetivo o al punto objetivo en algún tiempo determinado. Vamos a ver que no hay una sola forma de hacer maniobras de phasing, sino que hay varias que son escalonadas, porque va a depender del tiempo que estemos dispuestos a esperar. La órbita de phasing siempre es diferente al original, siempre, por necesidad, por definición. Y se usa para adelantar o retrasar el satélite interceptor. El ángulo de fase, el θ, que es la diferencia que tenemos entre el objetivo y el interceptor, se mide de forma, se mide desde el objetivo en el sentido de movimiento del objetivo. Es decir, si nosotros estamos por detrás, se mide o bien la vuelta completa o, como se suele hacer, negativo. Es decir, acá estamos yendo hacia atrás, entonces en sentido contrario del movimiento, por ejemplo, 30 grados. Yo menciono mucho 30 grados porque es un número bastante habitual. Por ejemplo, 30 grados. Entonces, en este caso, nuestro θ sería menos 30, porque estamos detrás del objetivo y midiéndolo desde acá hasta el objetivo, hasta el interceptor, estamos yendo en contra del sentido de movimiento. Si estuviese por delante, ahora vamos a tener un caso que va a estar adelantado, sería positivo. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Órbita de phasing? Bueno, vamos ahora sí, creo que ahora sí. Ahora arrancamos a ver cómo se define esta órbita de phasing. Porque nuestro punto acá, entonces es, tenemos dos satélites o un satélite queriendo llegar a un punto. En este caso vamos a arrancar diciendo que está siempre en la misma órbita. Y queremos ver cómo diseñar esta órbita de phasing para que cumpla con nuestros requerimientos. Entonces, el objetivo es obtener el delta V necesario y las características de la órbita de phasing para alcanzar al satélite objetivo en un tiempo dado. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con este tiempo dado. Entonces, para lograr el rendezvous, el tiempo que el satélite interceptor, para
para el rangebus, el tiempo en el que el satélite interceptor completa la vuelta de la órbita de phasing tiene que coincidir con el tiempo que el objetivo da K vueltas también, más este θ. Es decir, nosotros queremos hacer que se encuentren en un mismo punto. Entonces, nuestro interceptor arranca acá, da una vuelta y el interceptor, perdón, disculpen, me los voy a confundir por un rato hasta que me acostumbre de vuelta. El interceptor completa acá y el objetivo va a arrancar acá y tiene que completar todo esto, y en este caso como es negativo es menos 30 grados, así que completa toda esta vuelta menos 30 grados. Entonces tiene que completar, estoy viendo a ver si lo estoy diciendo bien. Sí, está bien. Tiene que completar menor cantidad de vueltas. Bien. Ahora nos vamos a hacer un lío con los signos porque siempre me pasa lo mismo. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver la parte numérica. Sí. Una consulta, entonces ahí en la primera debería ser más. Vos decís, perdón, ¿dónde? En la primera que dice el objetivo deberá completar órbitas más θ con el correspondiente signo de θ. Cada órbita es menos θ, pero θ es negativo. Entonces va a ser menos y acá termina siendo más. Entonces, en realidad sí es menos. Lo que pasa es que como por definición lo estamos poniendo en el sentido del movimiento, termina siendo más en la cuenta. Pero sí, fíjate que es todo esto menos θ. Lo que pasa es que como en ese caso es negativo. sí, entonces termina dando más θ. Es ahí donde son artefactos matemáticos que no los incluyo en la clase en el sentido de ver bien de dónde sale y todo eso, porque si no nos entendemos. Pero sí, este θ es negativo, entonces es menos 30, supongamos menos θ, y como acá tenemos que completar cada órbita menos θ, es menos 30. Supongamos menos θ y que termina más. No sé si más o menos se entiende. Más o menos porque en ese sentido debería dar K menos θ. Hablando Claro. de la magnitud. Sí, estoy tratando de recordar. Siempre me pasa lo mismo, viste que yo dije, me voy a hacer lío con los signos. Siempre me pasa que tengo el mismo problema. Y siempre me acuerdo después por qué era. Pero ya me voy a acordar, porque, a ver, uno arranca en T0 y quiere completar. Ya está, perdón. Porque cuando vos lo pongas ahí adentro, es menos 30. Claro. ¿Está? Listo, ya está. Ahí está. Entonces, acá va a ser más θ, pero por definición tu θ es menos. ¿Estamos? Siempre me ha dolido con los signos, pero creo que ahora sí. Entonces, voy a completar todo y ahora lo volvemos a ver. Bueno, volvamos acá arriba. Estas órbitas son circulares. Entonces, nuestra velocidad angular no es otra cosa que el movimiento medio. Porque recordemos que el movimiento medio n, por definición, es nuestra velocidad angular promedio. Pero como es circular, no tenemos un promedio, es la velocidad angular. Entonces, nuestra velocidad angular no es otra cosa que 2pi sobre el periodo, lo que vamos a computar una vuelta completa, igual al movimiento medio, la raíz cuadrada de mu sobre el semiente mayor cubo. Entonces, lo que decimos es que el tiempo de phasing no es otra cosa que, como decíamos, el tiempo que tarde en completar el objetivo una vuelta menos el phasing que como va a ser negativo, acá le ponemos un más, ahora lo vamos a escribir, dividido esta velocidad angular. Esta velocidad angular que no es otra cosa que el movimiento medio. Pero fíjense que el movimiento, la velocidad angular está para el objetivo. Y esto es porque el objetivo no se va a mover. La velocidad angular del objetivo va a ser constante en todo el ejercicio, en todo
en todo este problema, nuestra velocidad angular del objetivo es constante, mientras que la del interceptor va a variar según el tipo de órbita que usemos para hacer el cambio. Entonces, como esta se mantiene constante, es la que usamos para hacer el phasing. Y fíjense que, como les decía, para que quede claro lo que estoy queriendo decir, si nosotros tenemos una... un poquito. A ver, acá tenemos el objetivo, vamos a llamarlo target. Acá tenemos el interceptor. Le pongo target en este objetivo para que sea consistente con los subíndices. Tenemos nuestro θ. Acá este es el sentido de movimiento. Entonces, este θ, vamos a ponerle un valor simplemente para ponerle algo. θ, vamos a suponer, igual a menos 10 grados. Menos 10. Entonces, cuando nosotros vamos allá a la cuenta, nosotros vamos a decir que, por ejemplo, omega t no es otra cosa que mu sobre el semieje mayor del objetivo al cubo, raíz cuadrada del parámetro gravitacional estándar sobre el semieje mayor del objetivo al cubo. Y después, por otro lado, tenemos que el tiempo de phasing va a ser T1 menos T0, es decir, el tiempo, esto va a ser el objetivo en T0, y nosotros queremos que el objetivo esté acá. Target en T1. Queremos que esté acá. Entonces es 2K del objetivo, vueltas, 2pi, las vueltas, menos 10, porque era más θ, pero θ es negativo, sobre el omega t, que no es otra cosa que esto. Entonces, fíjense que acá tenemos un tipo de phasing entre comillas definido, pero no está definido. Tenemos este K. Y este K es lo que podemos variar para obtener diferentes tiempos de phasing. Es decir, es la cantidad de vueltas que estamos dispuestos a esperar que pasen para que se encuentren. Puede ser 1, puede ser 50. Eso es diseño de emisión. ¿Qué pasa? En general este número suelen ser 2, 3 vueltas, no más que eso, por una cuestión de perturbaciones. Pero tranquilamente uno podría esperar, si tenemos una situación de pocas perturbaciones, 50 vueltas, no hay ningún problema. Esto es lo que ustedes van a tener que analizar, por ejemplo, en el trabajo integrador. En la parte del acople, todo esto son cuentas sumamente sencillas. Fíjense que solamente es obtener la velocidad angular del objetivo, tiempo de phasing, y ahora vamos a calcular la maniobra. Pero fíjense que no hay mucho que hacer. Lo que pasa es que ustedes van a tener que variar el K. Y ahora vamos a completar el estudio con el tema de cómo calculamos el delta V. Entonces, como decíamos, el tiempo de phasing, 2pi por K, este K, cantidad de órbitas, más el θ, que el θ en este caso va a ser negativo porque es rezagado, dividido nuestra velocidad angular del objetivo. Ahora podemos calcular el semieje mayor de nuestra órbita de phasing, que es la órbita que va a completar nuestro interceptor. Sí, nuestro interceptor. Esta es la de phasing. Podemos calcular nuestro semieje mayor, que nos va a dar el tamaño de la órbita, ya sea más chico o más grande, pueden ser ambos, no hace falta que sea uno en particular, como la raíz cúbica por mu por el tiempo de phasing. Fíjense que acá estamos empezando a relacionar la órbita de phasing con la cantidad de vueltas que estamos dispuestos a esperar, dividido 2pi por la cantidad de vueltas
que va a dar el interceptor, todo al cuadrado. Ahora, esto sale de igualar el tema de los periodos. Es decir, de vuelta, insisto, nosotros queremos que estos dos vuelvan a coincidir. Entonces, usando la tercera ley de Kepler, podemos despejar el A de phasing. Por eso tenemos que el tiempo de phasing tiene que ser un número entero de cantidad de vueltas del interceptor, si no, no volvería a ese punto. Entonces, nosotros decimos que el tiempo de phasing va a ser nuestro periodo en la órbita de phasing dividido la cantidad de vueltas que queramos que dé. Entonces, si acá en la órbita de phasing vamos a dar 3 vueltas, este tau va a ser, disculpen, ya lo he publicado, va a ser tau por 3 vueltas. Entonces, esto si quieren, no sé si se entiende o prefieren que lo despeje. O sea que ahí está dividiendo, ¿no? El K. Es lo que ahora tendría que ser el tiempo de phasing es el tiempo total, entonces está dividiéndose. Tiempo de phasing, esto es total. Total para toda la maniobra. Entonces sí, el periodo de la órbita de phasing es igual al tau de phasing dividido la cantidad de vueltas que tenemos dispuestos a que dé el interceptor. Y de ahí despejamos el A. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Bien. O sea, acá KT y KI son distintos. Sí. Podrían ser distintos. Sí, exactamente. Bueno, Es la respuesta correcta. Podrían ser distintos. Fíjense, acá yo les dejo un recuadrito. No confundan KT con KI. KT es la cantidad de vueltas que da el objetivo. KI es la cantidad de vueltas que da el interceptor. Pueden ser diferentes, pueden ser iguales. En general, vamos a ver, más que nada cuando veamos ejemplos prácticos, que se tratan de mantener cerca. Porque si no, las diferencias, está bien, es más rápido, pero las diferencias tan grandes de vueltas nos van a hacer tener órbitas muy diferentes y por ende más delta V. Entonces, lo más eficiente es que demos, no sé, ambos 3 vueltas, ambos vueltas. Sí. Entonces, el café sería el de target y el caín sería El interceptor. Sí, es la cantidad de vueltas que da el interceptor en la órbita de phasing. Bien. Entonces, acá tenemos el A de phasing. ¿Y cómo pasamos de una órbita a la otra? Con una maniobra. Lo mismo que hacíamos la clase pasada. Calculamos la diferencia entre la velocidad que tenemos acá en nuestra órbita inicial, la velocidad que tenemos que tener ahí en la órbita de phasing, conociendo tanto el A de phasing como el radio instantáneo que tenemos en este lugar, que es nuestro radio inicial. Ahí podemos calcular nuestro delta V. Es decir, vamos a hacer la cuenta rápidamente. El delta V para phasing es igual a 2 veces, porque tenemos que entrar y salir de esa órbita, y la cantidad de velocidad que hay que ponerle es la misma para entrar y salir. 2 veces la velocidad de la órbita de phasing menos la velocidad, como le puse, inicial, es decir, la velocidad del objetivo. Le pongo la velocidad del objetivo porque, insisto, las velocidades iniciales del objetivo y del interceptor eran iguales, pero el objetivo no se modifica. Entonces, es una constante para nosotros. Entonces, tenemos la órbita de phasing, que es la velocidad de phasing en el radio igual al radio inicial, vamos a llamarlo RT, el radio de target, no es otra cosa que la raíz cuadrada, no me quiero equivocar, 2 mu sobre el... ¿Me equivoqué? No, está bien, es el AT, es el RT. Lo voy a poner como RT y ahora le hacemos la equivalencia. RT menos mu sobre A de phasing, pero como la órbita del objetivo es circular, como es circular, entonces RT es igual a AT. Entonces, acá, esto simplemente lo metemos acá adentro
La velocidad de t la podemos calcular fácilmente. Y ya tenemos nuestro delta B. Esto se va a aplicar en dos escalones. Primero, aplicamos este primer cambio, es decir, este delta B dividido 2, acá. Y cuando esperamos todo el tiempo, volvemos a aplicarlo. Entonces el delta B total es este cambio de velocidad por t. ¿Se entiende alguna duda, algo que no haya quedado claro, que haya quedado perdido? Sí. ¿Qué tan adelante llega el interceptor? ¿Cómo? Perdón. O sea, pues lo que hacemos es llegar al punto y frenar, Sí. ¿sí? O acelerar. En ese caso, pues para que no choquen, mientras hace la Bien. maniobra, ¿qué tan adelante, qué tan atrás llega el interceptor? Bien, eso es un caso de... O sea, eso depende del caso de aplicación. Supongamos que es la Estación Espacial Internacional, entonces vos no querés acercarte demasiado, suelen ser 1 o 2 kilómetros. Entonces solemos estar a una distancia. Y ahora vamos a ver al final de la presentación que tenemos cómo se hace ese análisis final de acercamiento. Porque como estamos tan cerquita, si los tiempos son cortos se puede linearizar. Es decir, ya podemos suponer que nos estamos moviendo en un ambiente que no es orbital. Pero depende en realidad de cuánto riesgo quieras correr. En general sí vas a dejar un par de metros, por lo menos, un par de metros. Y al final, lo que se llama acople, se hace de forma lineal con los controles de altitud y de proximidad. Entonces, ¿alguna otra consulta? Bueno, este caso, con esto terminamos lo que es el rezagado. Fíjense qué es lo que hicimos. Arrancamos ambos objetivo e interceptor en una misma órbita. Sabemos cuál es la distancia entre ellos. Lo que hicimos fue calcular la velocidad del objetivo. Con la velocidad del objetivo sacamos un set de tiempos de phasing. Depende de la cantidad de vueltas, ya sea para una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Y sacamos un set de tiempos de phasing. Con ese set de tiempos de phasing sacamos un set de semiejes mayores para la posible órbita de phasing. Y con esos posibles, disculpen, en realidad no con eso. Con eso hacemos el cálculo para diferentes que hay. Entonces acá lo que nosotros vamos a terminar teniendo es una tablita. Vamos a terminar teniendo una función de dos variables. Por ejemplo, si solamente ponemos delta B, vamos a tener un delta B de esta manera. Acá tenemos de un lado KI, del otro lado KT, y acá vamos a tener para diferentes opciones. Entonces, calculamos el phasing para 1, 2, 3 vueltas del objetivo, y después calculamos el semieje mayor para 1, 2, 3 vueltas del interceptor. ¿Se entiende? Bueno, y acá, ¿cuál es la respuesta correcta? La que ustedes consideran. Acá el punto es sacarlo a justificar. En general, uno va a querer, dentro de todo, para la menor cantidad de combustible y para la menor cantidad de tiempo. Entonces, lo que se puede hacer es, en general, estos son los más eficientes. Estos, los que son iguales, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y lo que se suele hacer es plotearlos. En el momento en el que empieza a ser una asíntota, así es lo que pasa en control, en el sentido de cuando consideramos que un sistema está estable, que está estabilizado, bueno, decimos, a ver, cuando hay menos de un 5% de cambio, ya está, ahí llegamos al punto óptimo, porque después nos vamos mucho en el tiempo por poca ganancia en combustible. Entonces, bueno, decimos, este es nuestro punto aceptable. Elegimos, no sé, 3, 3. Así que bueno, ustedes van a tener que hacer algo parecido de decir, elijo este porque X. Así que bueno, este es el caso del rezagado. ¿Estamos hasta acá? Bien. El caso del adelantado es exactamente igual. Lo único que cambia es cómo medimos este θ. Ahora vamos a hacer el caso opuesto, donde acá yo le voy a cambiar el nombre, que lo voy a sacar. Yo le cambio el nombre a estos dos y ahora pasaron a estar el objetivo detrás, objetivo
objetivo o target, y el interceptor por delante. Y ahora entonces, como el sentido de movimiento sigue siendo antihorario, el θ que se mide desde el objetivo hasta el interceptor pasa a ser positivo. Entonces ahora nuestro objetivo tiene que completar K más θ, y como θ es positivo, realmente va a ser K más θ. Entonces, lo único que nos cambia es la convención. No la convención, no cambia la convención, cambia el signo por la convención. Así que bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Y fíjense que entre el caso anterior y el caso de ahora, lo único que cambia en el dibujo, que no es necesariamente así, pero es lo único que cambia en el dibujo, es el tamaño de la órbita de phasing. En el anterior tenías una órbita de phasing más chica, y en el nuevo, una órbita de phasing más grande. En realidad esto es indistinto, pueden ser así los dos, no hace falta que uno sea necesariamente más grande por algo o más chico, es simplemente el ejemplo que dan en el vallado. Pero fíjense que la órbita de phasing puede ser ambas, o más chico o más grande que la órbita original. Tiene que ser diferente, lo único que importa. Y lo otro que me olvidé de mencionar en el caso anterior es tengan cuidado de que el perigeo de esta órbita, fíjense que acá estamos achicando, cuando achicamos la órbita, que el perigeo no se choque con la Tierra. Es decir, el perigeo sea mayor a 6.371 kilómetros de radio de la Tierra. Preferentemente, por lo menos 100 kilómetros de diferencia, para que no se queme la atmósfera. Sí. Una pregunta. Eso de que las órbitas sean más grandes o más chicas, Sí. para eso sería como si vos lo querés alcanzar o que te alcance a vos, y eso depende de qué tanto querés esperar vos. Exacto. Sí, totalmente. Pensá que en este caso vos vas a ir más lento que el objetivo. Entonces estás esperando que se demore y vos lo volvés a encontrar. En el otro caso vos estás yendo más rápido, entonces lo estás yendo a buscar. Pero sí, en general, hacer la órbita más chica va a ser más rápido. A veces hacer esto hacerlo más grande, tiene que ver también con la altura. Si vos estás a 400 kilómetros, achicar la órbita no suele ser buena idea porque entras aún peor en la resistencia atmosférica y pasar el problema. ¿Alguna otra consulta? Sí, en el iterador, el rendezvous lo tenemos que hacer en planeta destino. En planeta destino Sí. se hace. Sí. O sea, si en un caso adelantado. Creo que lo dice el ordenador, si es adelantado o resanado. Es lo mismo, porque en realidad vos para el planteo no te interesa. Lo único que te interesa que estás en el planeta de destino es este mu. El mu cambia y también esto, el radio mínimo del perigeo que pueden tener. Porque si están en Júpiter no es el mismo perigeo que si están en Mercurio. Pero después, en realidad, el planteo es este. Ustedes no ven toda la órbita intermedia que se llega allá, qué sé yo. Ustedes ya les dicen, están en la misma órbita. Créanme, están en la misma órbita y solamente calculan el acopio, una vez que están en su planeta de destino. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿No sería más eficiente esta maniobra que la anterior por el tema de las bielísticas? Si nos vamos afuera. Bien, si lo haces muy grande, sí. Pero en general suelen ser tan chiquitos los cambios, acá están bastante exagerados, que no suele ser significativo. O sea, acá vas a ver que la cantidad de delta B que se aplica suele ser 100, 150 metros por segundo. Son muy chiquitos. ¿Alguna? Bueno. Entonces, no hay mucho más que decir en el caso del interceptor adelantado. No me acuerdo si está bien. Esto es lo único que hay porque ya es exactamente el mismo mecanismo que para el interceptor rezagado. Porque sinceramente lo que nos interesa es cuánto más o cuánto menos vamos a querer recorrer. Y ahora sí cambiamos de caso a lo que es el rendezvous para órbitas diferentes. El rendezvous para órbitas diferentes sí tiene otro procedimiento, realmente diferente. Y es un poquito más complejo. No mucho más. Igualmente también por esto que no me meto mucho con el tema del cambio de el rendezvous en órbitas diferentes.
en el trabajo integrador, porque me parece que el otro tiene un poquito más que ofrecer. Este caso, vamos a estar haciendo una transferencia de Homan, como la que estábamos haciendo siempre. Simplemente que vamos a decidir cuándo hacer esta órbita de Homan para que en el momento que nosotros hagamos y haya pasado el tiempo de transferencia, nos encontremos con nuestro satélite o nuestro punto en la órbita de Esto se suele hacer más que nada relativo para todo lo que es constelaciones. Cuando uno quiere hacer una intercepción, un acople entre dos satélites o estación espacial internacional con una cápsula, qué sé yo, se usa el otro caso, porque este caso es mucho más riesgoso. Entonces, acá en general, esto va a ser un satélite que está yendo a Geo, por ejemplo. Entonces, uno va a Geo a una posición específica. No se olviden, las posiciones de Geo están altamente reguladas. Entonces, este es un caso bastante usual. Entonces, nuestra transferencia es la de Homan. Ya lo vimos en la clase pasada, no hay nada nuevo hasta ahora. Si se hace en el momento indicado, no hay un tiempo de phasing, no hay un tiempo de espera. Lo único que tenemos es el tiempo de transferencia. Porque nosotros lo que vamos a calcular es que el tiempo que tardemos en hacer la transferencia sea el mismo tiempo que tarda el objetivo en llegar a ese punto. Entonces vamos a estar como metiéndonos, digamos, llegando con rutas diferentes al mismo punto. Y por supuesto, ya lo sabemos, el tiempo de transferencia de la órbita de Homan es la mitad del periodo de la órbita, pi, por la raíz cuadrada del semieje mayor de la transferencia al cubo sobre mu, sobre el parámetro gravitacional estándar. ¿Hasta ahora? ¿Vamos? Bien. Bueno, ahora nos ponemos con la geometría del problema, porque ¿qué pasa si no estamos en el momento justo? Porque, ¿qué pasa? Esta configuración, un segundo, esta configuración que vemos acá no se da todo el tiempo. Esta configuración que vemos acá, si la perdemos en el momento justo, vamos a tener que esperar a que se vuelva a dar esa configuración. Estos problemas son periódicos, tienen un periodo sinódico. Ahora vamos a ver qué es eso. Bien, entonces, primero que nada, tenemos el cálculo de lo que es el ángulo de adelantamiento. Es el ángulo que vamos a tener entre el ángulo, a ver si lo... Voy a tratar de dibujar. Voy a tratar. Vamos a... Vamos a hacerlo bastante grande así mientras veo los ángulos. Entonces tenemos nuestra órbita inicial, nuestra órbita final, y vamos a marcar un eje que es donde vamos a estar haciendo la intercepción. Entonces, acá queremos llegar, vamos a hacer nuestra órbita de transferencia, y ahora sí vamos a estar, a ver, vamos a suponemos que por acá tenemos el tiempo cero, el interceptor. Vamos a hacerlo al revés. Voy a prender la luz, así por ahora se ve mejor el pizarrón, después la vuelvo a bajar. Entonces acá tenemos el interceptor en tiempo cero. Y después, acá por acá, supongamos vamos a tener, te lo estoy copiando de allá como para que quede similar el dibujo. Y por acá tenemos el objetivo, el target, en tiempo cero. Y este ángulo que tenemos acá, por eso digo voy a intentar dibujarlo porque son varias líneas cruzadas, esto le llamamos θ i. Este θ i lo vamos a usar después para calcular el tiempo de espera, porque dependiendo de dónde estemos es el tiempo que vamos a tener que esperar para hacer la maniobra. ¿Profe? Sí. ¿El θ subía desde el target hasta el interceptor? Gracias. Todo esto, cuando ustedes lo notan, me lo hacen saber. No hay ningún problema. Sí.
Totalmente. Todo se mide desde el objetivo al interceptor. Bien, después pasamos a un T1. En un tiempo 1 tenemos al interceptor en esta posición. Estas posiciones son, entre comillas, arbitrarias. Esto no es que hay alguna forma particular de hacerlo, es simplemente para mostrarles cómo están hechos los ángulos. Y en este dibujo tenemos al target point. Fíjense que esto es lo que yo les decía. Supongamos que esto es un cuarto de órbita. Como este objetivo está en una órbita más grande, no se mueve un cuarto de órbita, se mueve menos. Entonces acá tenemos el target en el tiempo 1, y a este otro ángulo también lo vamos a medir, y este otro ángulo desde la posición y de vuelta hasta acá. Este va a ser θ, ¿no? Si no me equivoco, sí, es el ángulo de facing. Bien. Y después vamos a tener este ángulo, este último, que acá es donde vamos a tener al target y al interceptor. En el tiempo 2, en este punto. Y este ángulo es el alfa, es el ángulo de adelantamiento. Creo que con esto tengo todos los ángulos que necesito. Sí. Bueno, entonces, sabiendo que este es el ángulo de adelantamiento, este es el ángulo desde el target hasta el punto donde se van a encontrar en el momento en que se hace la maniobra. Entonces, no es otra cosa que nuestra velocidad angular del objetivo por el tiempo que tardemos en hacer la transferencia. Es decir, ¿cuánto tiempo más atrás? ¿Cuánto tenemos que estar más atrás? Depende de cuánto tardemos en hacer la transferencia. Entonces, es la transferencia por la velocidad angular del objetivo. Esto nos va a dar un ángulo y es cuánto más atrás tiene que estar el objetivo de nuestro punto de encuentro. Después, el ángulo de fase, que no es otra cosa que una construcción matemática, no es otra cosa que algo que vamos a usar para el resto de las cuentas, es este ángulo que vemos acá. Así que es pi menos nuestro ángulo de adelantamiento. Es simplemente, es una construcción matemática, ese ángulo no nos dice nada porque es complementario al alfa L. Si este resultado les da negativo, hay que sumarle 2pi para que dé positivo, porque necesitamos que ese ángulo sea siempre positivo. Es decir, bueno, va a pasar a ser pi más alfa L. ¿Hasta acá más o menos vamos? ¿Alguna duda con el ángulo de adelantamiento y eso? Porque esto es lo que vamos a usar básicamente. Este ángulo de adelantamiento es el principal que necesitamos. No sé, me pareció tan entonces, para poder lograr esta configuración, donde nosotros estamos en el lugar donde vamos a iniciar nuestra transferencia, que lo voy a marcar un poco más a este. Esta es nuestra transferencia, que quedó perdida entre tanta línea. Estos son nuestros dos puntos importantes. Bueno, incluiría también este, ¿no? Que también es importante. Es, ¿dónde va a empezar el interceptor? ¿Dónde van a terminar encontrándose los dos? Entonces, ¿dónde tiene que estar el objetivo para que todo esto suceda? Entonces, ¿dónde tiene que estar el objetivo para que todo esto pase? Ángulo de adelantamiento. Es velocidad angular por el tiempo que tardemos en llegar allá. Esta posición la mantenemos conocida, en el sentido de no vamos a estar calculando dónde va a ser esa posición del interceptor. Conociendo la posición del interceptor, hacemos todo el resto de los cálculos. Y después, lo que necesitamos saber es cuánto tiempo esperar para que se dé esta posición. Porque supongamos, si nosotros arrancamos en este punto, como dice acá, ¿no? T0, y este punto, va a tener que pasar algún cierto tiempo hasta que ambos tengan las posiciones que corresponden. Y esto es el tiempo de espera, el
tiempo wait. El tiempo de espera no es otra cosa que dónde está el target al final, este tita, dónde estaba al inicio, este tita i. Entonces, los comparamos. Más, ahora lo vemos, dividido la diferencia de velocidad entre ambos. Entonces, nosotros suponemos que el interceptor va a completar vueltas completas. Y después, simplemente tenemos que esperar a que este target se mueva hasta la posición correspondiente en algún momento donde el interceptor haya completado vueltas completas. Porque si el interceptor está por acá y el target está ahí, no nos sirve. Nosotros necesitamos que el interceptor esté siempre en este punto. Este punto podría ser cualquiera, ¿no? Pero tiene que ser uno, definido. Bien. Entonces, lo que nosotros decimos es cuánto tiempo tiene que pasar para que se mueva ese ángulo tita menos tita i comparado con la diferencia de velocidades y comparado con la cantidad de vueltas que vamos a estar esperando del interceptor. Este K es la vuelta del interceptor, sería un KI. Y este 2πk, que les decía que sería el KI, lo que nos dice es que esta geometría se repite cada cierta cantidad de vueltas. Entonces, este 2π sobre esta diferencia de velocidades se lo conoce como periodo sinódico. Este 2π sobre la diferencia de velocidades nos da en unidades de tiempo y es cada cuánto tiempo se va a repetir esta configuración. Entonces, si nosotros esperamos este periodo sinódico por X cantidad de vueltas, no nos importa, siempre la configuración va a ser la misma, siempre y cuando esperemos esta cantidad de tiempo. Entonces, tiempo de espera es el periodo sinódico, que como les decía, es cada cuánto se repite esta configuración, comparado con la diferencia que tenemos acá. Me hice medio un embrollo, pero no sé si se entendió el concepto y cómo queremos llegar a obtener la configuración final. Sí. El ángulo de fase yo entendí. El ángulo, Tita ahí. el tita i, ¿Cómo cambia? no sería en realidad el tita. Bien, el tita. ¿Hay ángulo de fase inicial? Bien, el ángulo de fase inicial es donde arrancan los satélites. Random. O sea, donde empieza. Entonces vos tenés que esperar un cierto tiempo desde esa posición inicial random para lograr la posición inicial que vos querés. Claro, o sea, ese T0 no es el mismo que el T0 que estaba dibujado. El T0 que está escrito ahí. En T0, o sea, el tercer punto de esto, ¿no? Dice, en T0 los satélites tendrán un ángulo. De fase inicial. Ese T0 no es ese T0, porque ese T0 ya tiene el ángulo de fase inicial requerido. No, claro, el T0 sería este con este. El T1 es el que vos querés. El T0 random podría ser en cualquier parte de la órbita que vos digas, bueno, yo arranco desde acá. Y no vas a la posición que vos quieras. A menos que tengas mucha suerte y justo lo casaras en el momento que vos querés. No sé si se... O sea, vos querés... Porque en el T0 tenés T0 en target y o sea, al mismo tiempo tenés una fase definida que hay inicial, sí. inicial. Esta fase inicial no es la fase que vos querés lograr. Claro, pero ya estás contemplando igual, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Vos la conocés. Vos la conocés, es tu fase inicial, conoces a la fase que querés llegar, porque conoces el ángulo de adelantamiento, y lo único que tenés que saber, ¿cuánto querés esperar? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Hay un mínimo que es cuando K vale 0. Cuando K vale 0 es porque no completiste ningún periodo sinódico. Ese es el mínimo tiempo que vos vas a tener que esperar para tu primera oportunidad de rendezvous. Si vos te pasás de esa oportunidad de rendezvous, necesariamente vas a tener que hacer K1, K2, K3. Entonces, se te va a empezar a agrandar este tiempo de espera dependiendo del periodo sinódico que vos tengas en tu configuración. Entonces, no es que en cualquier momento se pueda hacer el cambio, sino donde vos tengas una repetición del periodo sinódico. ¿Se entendió alguna duda en particular? ¿Algo que no?
Tengo varios, sí. Esto es para el caso en el que la órbita del Sol es más chica. Es lo mismo. ¿O lo mismo? Sí, es lo mismo. Lo mismo. Yo digo porque esto estoy asumiendo que da más vueltas en el sector. A ver. Sí, acá estamos asumiendo que el interceptor es más chico que el... Sí, estamos asumiendo que la órbita es más chica. Pero es exactamente lo mismo. Lo único que haces es más poquito. Sí. Pero sí, es verdad. Acá está asumiendo esto, pero es exactamente el mismo mecanismo para si fuera al revés. Sí. ¿Qué representan las vueltas de cuál satélite? ¿Del interceptor o del objetivo? Bueno, o sea, es que yo ahora me acabo de dar cuenta, mientras lo estaba hablando, que de hecho esto lo quiero corregir antes de que después lo tenga que corregir más adelante. Este K es cantidad de veces del periodo sinódico. Es decir, si vos vas a esperar, vos pensás que este sistema solamente coincide en un punto. Entonces, vas a completar todo un periodo, o sea, todo un tiempo de periodo sinódico, se coincide. Después no coincide nunca hasta que se completa otro periodo sinódico. Ese es el K. Es cuántas veces estás esperando periodos sinódicos. Es un K del sistema. Es cantidad de veces que vos esperás la repetición del sistema. Claro, no necesariamente es una vuelta. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Ese punto que empezás la maniobra no está, o sea, no está definido en el espacio, ¿sí? O sea, vos No. Esto yo lo puse ahí porque es fácil de dibujar de vuelta, ¿no? Lo mismo que decía Abel. no te importa dónde empieza en realidad, mientras que tengas esa fase. Exactamente. O sea, A vos lo que te interesa es la fase, pero sí lo que te interesa es, déjame pensar, no, está bien, sí, no dije nada. Sí. Solamente te interesa el ángulo entre ellos. Sí. Y también los θ ahí están negativos, pero ¿podrían considerarse positivos? Sí, o sea, acá están negativos porque estamos yendo hacia aquel lado, pero tranquilamente en realidad si, a ver, déjame verlo bien, a ver cómo lo hace acá. Sí, no hay problema, se pueden considerar positivos, negativos, siempre y cuando tengas en cuenta de hacer la diferencia y tener cuidado con los signos, o sea, ser consciente con los signos y ver que te esté dando diferente. En este caso son negativos los dos, pero sí, seguramente el vallado tenga más info sobre al respecto con el tema de quién pasa si lo vamos a conocer. El vallado suele tener muy buenas explicaciones, porque hasta tiene algoritmos y todo eso como para meter en un programita chiquito. Sí. Voy a repetir para ¿Tiene algo que ver con los conceptos de lanzamiento que dicen, bueno, no se lanzó y lanza bien con nivel? Sí, tiene mucho que ver. Que de hecho, en la mayoría de los casos yo diría que tiene todo que ver. Especialmente cuando son interplanetarios. Esto ya es un caso más extremo, ¿no? Cuando vos decís, si no se lanza para el 20 de junio, tenemos que lanzar en 2 años. Excepto, pero escalas interplanetarias. Es cuando Marte y la Tierra van a volver a cumplir su periodo. El periodo sinódico de la Tierra y Marte, por ejemplo, es de 18 meses. Entonces, cada 18 meses vas a poder hacer otro lanzamiento. Pero sí, en general, ese tipo de satélites que tienen lo que les llaman ventanas instantáneas, que si no lo lanzas acá, no lo puedes lanzar, suelen ser geoestacionarios, que vos tenés que pegarle justo lo que querés. ¿Y por qué tienen que esperar 18 meses para lanzar? Por el periodo sinódico, es la cantidad de tiempo que vos tenés que esperar, porque la Tierra tiene una órbita más rápida que la de Marte, tiene una órbita más chica, entonces no van al mismo ritmo. Entonces, cada 18 meses coincide que ambos están en la posición correcta. En cualquier otro momento están en posiciones incorrectas. ¿Y qué es la posición correcta? Sí. Es una buena pregunta, depende del tipo de órbita que vos quieras hacer. Se cambiarían entonces. Sí, por supuesto. Aunque no importa, o sea, la posición siempre es 18 meses entonces o Es depende 18 de la meses. órbita. Sí, depende de la órbita. A ver, es siempre 18 meses para el tipo de órbitas que usa la NASA. Claro. Y para el que se suelen usar en general. Pero supongamos que vos querés probar un nuevo sistema de propulsión completamente diferente, probablemente tengas otro requerimiento. Ahora, el periodo sinódico es 18 meses. Es 18 meses, porque es por características orbitales. Pero el hecho de que vos tengas que esperar o no
18 meses, depende de tu propulsión. Hay más Depende de cuestiones tecnológicas, ¿no? Sí, exactamente. Pero que el periodo sinódico es 18 meses, eso sí. Lo mismo para, por ejemplo, la Tierra y Venus, creo que el periodo sinódico es algo así como 83 días, porque tienen órbitas mucho más similares. Bueno, hay varios ejemplos bastante diferentes entre órbitas. Bueno, sí. El lead angle, Sí. el ángulo de adelantamiento, Sí. está definido para la transferencia entre las dos órbitas. Sí. El único ángulo que tenés completamente definido. Porque si vos arrancás, supongamos esto es Leo y esto es Geo, vos sabés cuál es tu transferencia. Si haces Homer, si haces la una elíptica, bueno, Ahí tenés que definir vos el Sí. ángulo. totalmente. Pero si vos arrancás en 400 y terminás en 35.000, bueno, ya sabes cuál es tu tiempo de transferencia y por ende conoces el ángulo de adelantamiento. Sí, buena pregunta. ¿Alguna otra? Como vos te podías hacer, como vos te podías hacer, Sí. a 18, ¿de cuánto es tu ventana, por así decirlo? Bien, también es una buena pregunta. En general son 2-3 meses. De vuelta, depende del tipo de órbita que vos quieras hacer, cuán rápido, cuán lento vaya, cuán directo, porque vamos a ver algo que se llama el problema de Lambert, que el problema de Lambert lo que hace es decirte cuánto delta V necesitas, o que cambien el vector de velocidad, mejor dicho, pues se calcula el delta V, que cambien el vector de velocidad que necesitas partiendo de diferentes fechas. Entonces, en realidad no son diferentes fechas, sino diferentes posiciones. Entonces, si vos partís el 1 de junio, o el 4 de junio, o el 8 de agosto, vas a tener diferentes delta Vs. Pero hay como regiones de delta Vs que se consideran admisibles. Entonces, esa es su ventana. Y es casi que puramente tecnológico. Hay algunos resultados que no son viables, pero la mayoría es más que nada tecnológico. Así que sí, 2-3 meses. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, creo que con eso cerramos Rendezvous. El Rendezvous es esto. Tenemos una misma órbita y nos encontramos dentro de una misma órbita, o tenemos dos órbitas diferentes y tenemos que esperar a la posición correcta para encontrarnos en dos órbitas diferentes. O sea, en una misma órbita partiendo de una órbita diferente. Ahora, lo que les contaba hace un ratito, tema de maniobras en proximidad. Una vez que estamos relativamente cerca, quiero chequear la hora. Perfecto. Una vez que estamos relativamente cerca de nuestro objetivo, porque supongamos estamos acá y llegamos a 200 metros del satélite objetivo o del lugar objetivo. En Geo es bastante estricto, tenemos 15 kilómetros nada más o menos. No, disculpen, 100 kilómetros. 100 kilómetros de posicionamiento. Nada más, es una ruta gigantesca y 100 kilómetros es una aguja de un pajar. Entonces, lo que se suele hacer en esos casos es algo que se llama maniobras de proximidad. Se usan modelos de movimiento relativo, es decir, ya no vamos a ver tanto cómo se comporta el satélite en la órbita, sino cómo se comporta el satélite con respecto al punto o dos satélites entre sí. El modelo que más se utiliza es el Clohessy-Wiltshire o CLODB, porque es tan utilizado que directamente se lo conoce por sus siglas. El Clohessy-Wiltshire es un sistema de ecuaciones linealizadas, es decir, simplemente consideran un cierto espacio de solución. Hay que tener en cuenta esto, ahora vamos a hablar. Y tiene solución analítica, es decir, a diferencia de quizás todo esto cuando uno lo empieza a meter en movimiento relativo orbital con todos los parámetros, qué sé yo, se vuelve un poco tedioso en cuanto a la forma de calcularlo. Una vez que lo linealizás, se solucionan los problemas. Pero ¿qué pasa? Obviamente, como toda solución linealizada, tiene que ser corta en cuanto al tiempo y tiene que estar bien definido cuáles son los rangos de utilización. Es decir, uno no puede estar a 200 kilómetros si tenemos una órbita súper rápida, como una órbita Leo, porque nos va a variar esa condición de linealidad. Entonces, se puede estudiar de esta manera con el Clohessy-Wiltshire el movimiento del satélite interceptor respecto al objetivo, teniendo cuidado con estas limitaciones. Porque, como les decía,
al ser lineal, no tiene en cuenta efectos a largo plazo. Y recordemos que estamos en un movimiento que no es inercial, que es circular, alrededor de la Tierra, entonces va a empezar a incurrir en errores si lo mantenemos lineal por mucho tiempo. En general esto se usa para los últimos cientos de metros, pero varía caso a caso. Porque, por ejemplo, les cuento un ejemplo muy rápido antes de pasar a los ejemplos de aplicación. En el caso de la Luna, vieron la órbita, el orbitador lunar, el Gateway, que lo vimos hace un par de clases, creo que era la primera clase que vimos el Gateway lunar. Tiene una órbita muy particular, que estuvimos hablando porque fue de bastante interés, donde tenemos un lado, acá no lo tengo puesto, me olvidé sinceramente de poner un dibujito, pero el orbitador lunar es básicamente, tenemos la Tierra, plano, la Luna, y nuestro orbitador va a ser una órbita algo así. Es muy grande la órbita. Tenemos un periodo de 7 días. Vamos a tardar 7 días en dar una vuelta completa. Entonces se pueden imaginar que es una órbita grande. Los últimos 5 días, los 5 días medio donde empezamos a alejarnos y llegamos sería aposeleno, pero bueno, a la apopsis, y volvemos estos 5 días, se pueden considerar todos movimiento lineal. Es tan lento, es una órbita tan grande, que el satélite se mueve tan lento que es prácticamente lineal. Obviamente no podemos hacer lineal todo el movimiento, pero punto a punto lo podemos hacer, siempre y cuando modifiquemos las condiciones. Pero bueno, mi punto es, fíjense, caso extremo versus otro caso extremo que sería de muy corta aplicación en Leo. Una órbita muy rápida de 8 km por segundo, 250 km de altura. Ahí tendríamos por ahí un par de cientos de metros para poder aplicarlo y después se nos rompe el modelo. Esto, mi idea, entrando un poquito más en detalle en algunas clases más a modo informativo, pero en lo que respecta a la materia, esto es lo máximo que vamos a ver, no vamos a estar entrando a las ecuaciones. Después, si tenemos algún ratito en alguna clase, seguramente se los muestre porque sé que por ahí algunas les interesa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí. Lineal sería igual lejos de la Luna. Sí. Acá este punto está a 39.000 kilómetros de altura. Más lejos que el geo de la Tierra. Así que sí. En el punto máximo, súper lineal. Estás moviéndote a muy baja velocidad. Pero en varios puntos intermedios también se puede considerar lineal sin problemas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, esto es todo lo que vamos a ver de este tema en cuanto a teoría. Pero me gustaría darles algunos ejemplos de aplicación.